Capacitancia y dieléctricos. Definición. ¿Qué es un capacitor? Se define como la relación entre la carga eléctrica Q y la diferencia de potencial B, matemáticamente expresado como C igual a Q sobre B. La capacitancia de un capacitor se mide en unidades llamadas faradios. En pocas palabras, esta fórmula nos quiere decir cuánta carga un arreglo de conductores puede almacenar a un determinado voltaje. Historia. Von Kleist construyó el primer condensador práctico. Tomó una botella médica y la llenó parcialmente con agua, y luego la selló bien con un corcho. Más tarde empujó un clavo a través del corcho en el agua. A continuación, el clavo se hizo para entrar en contacto con la máquina electrostática. Este produjo algo de carga cuando Von Kleist estaba a punto de tocar el clavo. Sintió que las cargas separadas podrían reunirse fluyendo a través de su propio cuerpo. Historia. Uno de los famosos experimentos fue Leiden Hartmann Muschenbroek. Realizó un experimento que se puede decir como el primer condensador. Su experimento fue casi similar al de Von Kleist. Sin embargo, solo sacó el agua de la botella y usó papel metálico para envolver tanto dentro como fuera de la jarra. Había una cadena de metal que fue conducida a través del corcho en la parte superior de la jarra. Esta cadena estaba enganchada con algo que produciría la carga. En el momento que se entregó la carga, el frasco mantendría dos cargas iguales pero puestas en equilibrio, hasta que se conectara con un cable que produjera una chispa o un choque. Y poco tiempo faltó para que un científico llamado Daniel Gralat fuera el primero en combinar varios frascos en paralelo para formar la primera batería. Este experimento avanzó otro paso antes de la conclusión dada por el gran científico Benjamin Franklin. Dijo que la carga estaba almacenada en el vaso, no en el agua. Entonces, esto lo hizo reemplazarlo con una hoja dieléctrica como un papel engrasado intercalado entre las hojas de láminas metálicas que se enrollaron o doblaron en un paquete pequeño. Finalmente, el experimento tomó buena forma cuando Michael Faraday agregó su contribución. Se le ocurrió un concepto de constante dieléctrica. No solo inventó el primer condensador fijo práctico y el condensador variable, sino también el primer condensador utilizable que se hizo con grandes barriles de petróleo. ¿Y cómo funcionan? El capacitor consiste en dos conductores separados por una región no conductiva. Esta región puede ser el vacío o algún tipo de aislante eléctrico conocido como dieléctrico. Comúnmente se utilizan el aire, cristal, papel, cerámica y plástico. Si recordamos un poco, la ley de Coulomb dice que una carga en un conductor aplicará una fuerza sobre otra carga de otro conductor, atrayendo cargas con polaridades opuestas y repeliendo cargas con polaridades iguales. Entonces, cuando conectamos un capacitor en paralelo con una batería, las cargas positivas y negativas comienzan a distribuirse en las placas del capacitor. La placa conectada a la terminal positiva quedará llena solamente con cargas positivas, y la placa conectada a la terminal negativa de la batería se quedará con las cargas de capacitores. Electrolíticos. Como su nombre lo indica, utilizan un electrolito para lograr una mayor capacitancia. Un electrolito es un líquido que contiene una alta concentración de iones cerámicos. Esos son los más utilizados junto con los electrolíticos. Su dieléctrico es la cerámica y sus electrodos están hechos de metal. Los capacitores cerámicos multicapa MLCC son los que más se producen de todos. Poliéster. Los capacitores de poliéster están conformados por electrodos de metal y dieléctrico de poliéster. Tienen un amplio rango de voltajes nominales que pueden ir desde los 50 voltios hasta los 1500 voltios. Vienen en una presentación pequeña, pero que permite tener mucha capacitancia. Esto, sumado a lo demás, lo convierte en uno de los capacitores más utilizados en la electrónica. Enunciado del libro Szymanski, Física Universitaria, 12ª edición, ejercicio 24.45. Cuando se conecta un capacitor con aire de 360 nanofaradios, un nanofaradio es igual a 10 a la menos 9 faradios, a una fuente de potencia, la energía almacenada en el capacitor es de 1.85 por 10 a la menos 5 joules. Mientras el capacitor se mantiene conectado a la fuente de potencia, se inserta un trozo de material dieléctrico que llena por completo el espacio entre las placas. Esto incrementa la energía almacenada en 2.32 por 10 a la menos 5 joules. Inciso A. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las placas del capacitor? Inciso B. ¿Cuál es la constante dieléctrica del trozo del material? Primeramente vamos a llenar los datos y vamos a tener que pasar 360 nanofaradios
a faradios, que nos da 3.6 por 10 a la menos 7 faradios. Luego tenemos los demás datos, que va a ser la energía almacenada en el capacitor y la energía cuando se incrementa. Inciso A. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las placas del capacitor? Tomaremos en cuenta la ecuación de energía almacenada del capacitor, donde tendremos 1 medio por C por B al cuadrado, y donde despejaremos el valor del voltaje, y tendremos raíz cuadrada de 2 por la energía almacenada del capacitor sobre la capacitancia, donde vamos a reemplazar nuestros datos, que ya los tenemos, y estos nos van a dar 10,14 voltios. Inciso B. ¿Cuál es la constante dieléctrica K del trozo del material? La energía almacenada en el capacitor, que presenta un dieléctrico en su arreglo, es igual a 1 medio por K por C por B al cuadrado, donde K será la constante dieléctrica del material, y finalmente despejaremos K y vamos a reemplazar. Aplicaciones y utilidades de los dieléctricos. Tienen la capacidad de aumentar la diferencia máxima del potencial que un condensador es capaz de resistir. Esto será en función del material aislante que se utilice, evitando que haya chispas entre las capas, un fenómeno que se conoce como una ruptura dieléctrica. Y tenemos una tabla con los valores de constantes dieléctricas a una temperatura de 20 grados. Si lo usamos en conjunto con otros componentes como transistores y resistencias, podemos generar osciladores. Otro ejemplo es el de un flash de una cámara fotográfica. Estos flashes emiten luz cuando se presiona el botón. Estos aparatos necesitan una descarga de corriente para generar esa cantidad de iluminación de manera veloz. Es entonces cuando el capacitor de muchos microfaradios, porque un capacitor se mide en faradios, se descarga a través de los LEDs y prenden, dando el efecto de esa luz tan veloz. Eso sería todo. No olvides suscribirte, compartir para que más personas vean el video y darle like si te gustó.